Hola, hola chicos. Antes de ver lo que es el modelo y la estructura de los átomos, vamos a ver un video sobre qué es un átomo. El átomo. ¿De qué se compone el universo? ¿De qué nos componemos? La materia consiste en partículas. Las partículas se unen por fuerzas débiles o fuertes. Los elementos constan de átomos. Los científicos consideraban por mucho tiempo que el átomo era indivisible, de aquí su nombre. Hasta el siglo XIX se mantenía firme la idea de que los átomos eran esferas diminutas y sólidas. Joseph John Thomson implantó la idea que se encontraban partículas en el átomo que tenían carga positiva y negativa, o sea, no era indivisible. Los científicos desarrollaron su modelo de pudín de pasas. Hasta que en el siglo XXI ya disponemos de conocimientos muy precisos sobre la estructura del átomo. ¿Qué es lo que sabemos? Las dos partes principales del átomo son el núcleo y la nube electrónica. El núcleo consiste en protones y neutrones. El protón tiene carga positiva, mientras el neutrón no tiene carga. Su masa es casi igual y notable, comparada con su tamaño. Existe un efecto recíproco fuerte en el núcleo entre las partículas. El diámetro del núcleo es una 100.000ª parte del átomo. Imagina cómo se proporciona un grano de pimienta a la cúpula de un edificio. La pimienta es chica pero pica. Casi la masa total del átomo se concentra en el volumen diminuto del núcleo denso. Electrones pequeños y ligeros giran en órbitas alrededor del núcleo. Su masa es solo una 2.000ª parte del protón. Los electrones tienen carga negativa y se mantienen alrededor del núcleo por fuerza eléctrica. El número de los electrones y protones equivale en cada átomo. Así el átomo no tiene carga. Ahora pruébate. ¿Qué significa la palabra átomo? Indivisible. ¿De qué tipo de comida recibió su nombre el modelo de Thomson? Del pudín de pasas. ¿Cuáles son las dos partes principales del átomo? El núcleo y la nube electrónica. ¿En qué consiste el núcleo atómico? En protones y neutrones. ¿Qué tipo de carga tiene el átomo? No tiene carga. Ok chicos, con base a esa información del átomo, vamos a seguir en la página 207 del libro de ciencias. ¿Qué es la composición? Ok, cuando hablamos de composición, vamos a hablar de átomos. ¿Qué es un átomo? El átomo son las unidades que forman la materia, ¿ok? Y esa consta de tres cosas: protones, neutrones y electrones. Este que están viendo acá, esta figurita de aquí, esto es un átomo, ¿ok? Es un ejemplo de un átomo. El átomo lo tienen todos los materiales, todos, desde un lapicero hasta una roca. Y vamos a estudiar cada uno de ellos. Los protones, vean los protones acá, chicos. Los protones. Dicen que los protones poseen carga positiva. ¿Ok? Poseen carga eléctrica positiva y se localizan en la zona central del átomo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Se encuentran en el núcleo. En el puro centro se encuentran los protones, porque tienen carga positiva. El segundo serían los neutrones. Los neutrones no tienen carga. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Son neutros, no tienen electricidad, se localizan en el núcleo. ¿Ok? Los neutrones son los que se localizan junto a los protones. ¿Por qué? Porque los protones dan la electricidad, pero los neutrones no tienen carga. Y por último, serían los electrones. Que los electrones son los que tienen carga eléctrica negativa y giran alrededor del núcleo, ¿ok? A una velocidad para formar lo que es la nube electrónica. ¿Qué quiere decir eso? Todos esos círculos de así, ¿ok? Son creados por los electrones, porque los electrones se mueven por todo el núcleo. ¿Ya vieron ustedes la diferencia? ¿Qué quiere decir? Los electrones se mueven por todos lados, ¿ok? Mientras que los neutrones y los
y los protones se quedan en el centro. Entonces, los negativos se empiezan a mover y hacen que la energía de los protones se los pasen a los electrones y así poder crear forma. Entonces, aquí abajo vean lo que vamos a hacer. Dice, dos o más átomos unidos forman una molécula. ¿Ok? Esto es una molécula de un átomo. Esto es una molécula de un átomo. ¿Ok? Y hay forma de un solo tipo de átomo, por ejemplo, el H2O, ¿ok? El oxígeno. El oxígeno sería O2, que quiere decir O2, dos moléculas de oxígeno. Para yo poder crear el oxígeno, yo necesito dos moléculas de oxígeno, ¿ok? Si yo quiero crear el agua, ¿qué pasa con el agua? Si yo quiero crear el agua, ¿qué es lo que ocupo yo? Sería el agua es igual a H2O. ¿Qué quiere decir? Yo voy a ocupar una molécula de hidrógeno, ¿ok? Más dos, perdón, sería dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno para yo poder crear lo que es el agua. Son una molécula de hidrógeno más dos moléculas de oxígeno. ¿Ok? Entonces, eso se hace para crear los que son moléculas. Vean acá, la molécula de un solo tipo de átomo. ¿Qué pasa acá? El átomo de hidrógeno, molécula de hidrógeno. ¿Ok? El átomo de oxígeno, molécula de oxígeno. Moléculas con dos tipos de átomos. Sería HOH, que es para crear el agua, serían dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno, se crea el H2O, que es el agua. ¿Qué vamos a hacer en el amoníaco? Serían tres moléculas de hidrógeno más una molécula de nitrógeno. Se crea lo que es el amoníaco. ¿Ok? Entonces, eso se hace en las moléculas. Eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, eso para crear lo que son moléculas.